¿Creéis que un paseo por la ciudad es siempre seguro? ¿Qué me decís de una calle donde uno puede quedarse atrapado para siempre entre edificios o de una pendiente de la que los coches simplemente ruedan cuesta abajo? Hoy descubriremos verdaderas meteduras de pata urbanísticas. Visitaremos una ciudad fantasmagórica compuesta por cientos de castillos vacíos. Veremos un cruce de carreteras que hace que hasta los conductores más experimentados se queden canosos e intentaremos cruzar una autopista del tamaño de un campo de fútbol. Y al final, conoceréis un lugar donde la gente toma café a escasos centímetros de un tren de varias toneladas en movimiento. ¿Listos? Empezamos nuestro viaje. Nuestro ranking lo inaugura el 10º puesto, una ubicación cuya existencia parece una broma inglesa sutil o una curiosidad urbanística llevada al extremo. Si estáis acostumbrados a que una calle sea una larga arteria con casas, tiendas y cruces, bienvenidos a la ciudad escocesa de Wick. Aquí, en la dura costa norte, donde el viento del Mar del Norte ha erosionado la roca durante siglos, se encuentra Ebenezer Place, reconocida oficialmente por el libro Guinness de los Récords como la calle más corta del mundo. Su longitud es de tan solo 2 metros y 69 centímetros. Para que entendáis lo absurdo de la situación, esta vía es más corta que la carrocería de un coche moderno normal. Podéis recorrerla entera dando solo un par de pasos. Y si parpadeáis en ese momento, os perderéis todo el viaje de principio a fin. La historia del origen de este capricho geográfico nos transporta al año 1883. En aquella época, el acaudalado terrateniente Alexander Sinclair regresó de América, donde había amasado una fortuna, y decidió construir un hotel en su ciudad natal. El edificio Mackay's fue diseñado con una forma trapezoidal inusual para encajar en el complejo cruce de dos carreteras, Union Street y River Street. La esquina afilada del edificio fue cortada y en este estrecho frente, de menos de 3 metros de ancho, el arquitecto decidió colocar la puerta de entrada. El ayuntamiento de Wick, famoso por su rigidez y pedantería burocrática, le dijo a Sinclair que no podía dejar esa parte de la pared sin nombre. Si había una puerta de entrada, debía tener una dirección postal y estar en alguna calle. El propietario del hotel, sin pensarlo mucho, demostró su terquedad y sentido del humor escocés. Registró oficialmente este diminuto tramo de asfalto frente a la puerta de entrada como una calle separada y le dio el orgulloso nombre bíblico de Ebenezer. Al final, en esta calle solo hay una dirección, Ebenezer Place número 1. No hay vecinos, ni espacio para aparcar una bicicleta, ni siquiera la posibilidad de que dos peatones se crucen sin rozarse los hombros. Durante mucho tiempo, este hecho fue una leyenda local, hasta que en el año 2006, el editor jefe del libro Guinness de los Récords vino personalmente a Wick. Pasó unas 50 horas luchando contra el viento y la cinta métrica para medir cada milímetro y confirmar: sí, esto es realmente una calle, no solo un umbral. Hoy en día, este lugar se ha convertido en un imán para turistas que viajan al fin de Escocia solo para hacerse una selfie frente a la única puerta que ocupa toda una calle y darse cuenta de que, a veces, 2 metros son suficientes para la fama mundial. El 9º puesto lo ocupa un objeto que provoca un ataque de claustrofobia incluso a quienes nunca la han padecido. En la antigua ciudad alemana de Reutlingen, enclavada en el estado de Baden-Württemberg, se encuentra Spreuerhofstraße, oficialmente la calle más estrecha del planeta. Olvídense de las anchas autopistas alemanas. En su punto más estrecho, la anchura de este pasaje es de tan solo 31 centímetros. Es menos que el ancho de una hoja de papel estándar A4 o una caja de pizza. Un adulto promedio solo puede pasar aquí de lado, metiendo el estómago y conteniendo la respiración. Y para las personas de complexión corpulenta, la entrada es simplemente físicamente imposible. Corren el riesgo de quedarse atascados entre las paredes, como Winnie the Pooh en la madriguera de un conejo. La aparición de esta grieta arquitectónica es el resultado de una catástrofe. En el año 1726, Reutlingen se vio asolada por un incendio devastador que destruyó la mayor parte de su edificación medieval. Cuando la ciudad se reconstruyó de entre las cenizas, los arquitectos y urbanistas de la época decidieron dejar estrechos huecos técnicos entre los edificios. Inicialmente no se concibió como una calle para pasear. Este pasaje servía como cortafuegos para evitar que las llamas saltaran de tejado en tejado y al mismo tiempo como una zanja precisa para las aguas residuales.
Sin embargo, en el año 1820, algún meticuloso funcionario municipal decidió poner orden en los mapas y otorgó a este pasaje técnico el estatus de calle pública, con todas las de la ley, con su propio nombre, Sproia Hofstrasse, que se traduce aproximadamente como calle del patio de Sproia. Pasear por aquí es una experiencia extraña e incluso aterradora. Caminas por un pasillo oscuro, apretado entre dos muros de ladrillo ciego de edificios antiguos. El yeso araña tus hombros por encima de tu cabeza, una estrecha franja de cielo cuelga y los sonidos de la ciudad del exterior se amortiguan, creando una atmósfera opresiva. Cuando llueve, el agua de los tejados cae directamente sobre la cabeza del viandante, ya que es imposible abrir un paraguas aquí. Hoy en día, la existencia de esta calle está amenazada. Uno de los antiguos edificios de entramado de madera que forman las paredes de la calle ha comenzado a inclinarse y hundirse lentamente debido a la pudrición de las vigas de madera. La pared se inclina hacia adentro, haciendo que el pasaje sea aún más estrecho cada año. Las autoridades municipales supervisan la situación con precisión alemana. Después de todo, si la anchura disminuye un par de centímetros más, la calle se volverá intransitable y el título de récord tendrá que ser cedido. Es un monumento único a cómo la formalidad burocrática convirtió una simple grieta entre edificios en una atracción mundial que pone a prueba las dimensiones de cada turista. En octavo lugar, se encuentra una calle que ha convertido la geometría en arte y se ha convertido en una pesadilla para los conductores principiantes. Lombard Street en San Francisco es mundialmente conocida como la calle más sinuosa, aunque técnicamente este título es disputado por otros lugares. Pero es este descenso de ladrillo rojo en Russian Hill el que se ha convertido en un ícono de la planificación urbana demencial. Imaginad una pendiente pronunciada con una inclinación del 27%. A principios del siglo XX, los coches de la época físicamente no podían subir por una pendiente tan empinada, y bajar era mortalmente peligroso. Los frenos simplemente no aguantaban y los coches se precipitaban cuesta abajo, convirtiéndose en proyectiles incontrolables. Los peatones tampoco lo tenían fácil, subiendo prácticamente a cuatro patas. La solución llegó en 1922 de la mano del ingeniero Carl Jensen. Propuso no luchar contra la gravedad de frente, sino engañarla. En lugar de una carretera recta, diseñó una serie de 8 giros bruscos en horquilla en un tramo de tan solo 180 metros. Esto permitió suavizar artificialmente la pendiente hasta un aceptable 16%. El resultado fue una carretera serpenteante que zigzaguea por la ladera de la colina, obligando a los conductores a girar el volante continuamente, de izquierda a derecha, cada pocos segundos. El límite de velocidad oficial es de tan solo 8 km por hora. Y créanme, ni siquiera querrán acelerar más. Hoy en día, Lombard Street no es una arteria de transporte, sino más bien una atracción. La carretera está pavimentada con ladrillos rojos, lo que proporciona agarre a los neumáticos y estética a la vista. El espacio entre los bucles de la carretera está plantado con exuberantes arbustos de hortensias, que florecen casi todo el año, convirtiendo la calle en un jardín viviente. Pero detrás de esta belleza de postal se esconde una verdadera odisea para los residentes locales. Los precios de las propiedades aquí se miden en millones de dólares, pero los propietarios de las mansiones viven como en un acuario. Miles de coches turísticos pasan cada día por sus ventanas, deseosos de poner a prueba sus habilidades de conducción, y las aceras están abarrotadas de curiosos con cámaras. Vivir en la calle más hermosa del mundo ha resultado ser una verdadera prueba de paciencia, donde el ruido de los motores y los flashes de las cámaras no cesan ni por un minuto, convirtiendo un barrio de élite en un carnaval perpetuo de geometría y asfalto. El séptimo lugar lo ocupa una calle que parece un fallo en la matriz o un error al renderizar un videojuego. Si observáis las fotos de aquí, vuestro cerebro se negará a creer lo que ve. Las casas aquí parecen hundirse en la tierra, inclinadas en un ángulo antinatural, y los coches aparcados parecen pegados al asfalto con superpegamento. Bienvenidos a la ciudad de Dunedin, en el sur de Nueva Zelanda, donde se encuentra Baldwin Street. La calle que durante mucho tiempo ostentó el título de la más empinada del mundo. Esto no es una metáfora de su empinamiento, sino un hecho geométrico seco. La pendiente aquí alcanza el 35%. Esto significa que por cada 2 metros y 86 centímetros de avance horizontal, se asciende 1 metro en vertical.
Subirla a pie es un ejercicio cardiovascular completo que quema los pulmones. Y bajarla requiere la cautela de un alpinista, porque un paso en falso puede convertirte en una bola rodante. La causa de este disparate urbanístico se remonta a la burocracia de gabinete del siglo XIX. La planificación de la ciudad corrió a cargo de cartógrafos británicos sentados en cómodos despachos de Londres, a 19.000 kilómetros del lugar de los hechos. Simplemente superpusieron la cuadrícula perfecta de calles de moda en Europa en aquel momento sobre el mapa de la zona, sin preocuparse en absoluto por el relieve real. No se dieron cuenta de que sus líneas rectas en el papel, en la realidad, chocaban con las empinadas laderas de las colinas. Cuando los constructores llegaron al lugar, tuvieron que abrir literalmente el camino hacia arriba, siguiendo el plano aprobado, en contra del sentido común y las leyes de la física. El resultado obtenido se convirtió en una pesadilla para los ingenieros y un motivo de orgullo para los residentes locales. Por cierto, el pavimento aquí también es especial. No se podía utilizar asfalto normal en estas condiciones. En un caluroso día de verano, simplemente se derretiría y se escurriría bajo su propio peso, como miel espesa. Por lo tanto, el pavimento está hecho de hormigón especialmente resistente, en el que se imprimieron manualmente hendiduras para el agarre. La vida aquí tiene sus peculiaridades. El cartero deja los paquetes al pie de la colina, y los residentes locales cambian regularmente las pastillas de freno. Pero esta calle se ha convertido en el centro de una cultura única. Cada año se celebra aquí una loca carrera, en la que los participantes corren cuesta arriba a toda velocidad y luego bajan rodando. También se organiza un lanzamiento benéfico de 30.000 bolas de chocolate. Los caramelos se enumeran y se dejan caer desde la montaña como una avalancha, y el que llegue primero al embudo abajo trae la victoria a quien lo compró. Baldwin Street es un monumento a la obstinación humana que convirtió un error urbanístico en una atracción mundial. El sexto puesto lo ocupa no una calle, sino todo un laberinto que te sumerge en un estado de profundo trance visual. Es como si te hubieras puesto gafas con filtro azul y no pudieras quitártelas. Nos dirigimos a Marruecos, a la ciudad de Chefchaouen, enclavada en el desfiladero de las montañas del Rif. Este lugar es conocido como la Perla Azul, y aquí absolutamente todo está pintado en cientos de tonos de azul, desde el suave azul cielo y el asiano hasta el profundo índigo y el ultramar eléctrico. Las paredes de las casas, las puertas, los escalones, los marcos de las ventanas e incluso el pavimento bajo tus pies, todo se funde en un único y surrealista telón de fondo. Caminando por aquí, pierdes la sensación de espacio y tiempo, como si estuvieras en el fondo del océano o dentro de un enorme zafiro precioso. La historia de este frenesí cromático tiene sus raíces en el siglo XV, cuando la ciudad fue fundada como fortaleza para defenderse de los invasores portugueses. Pero Chefchaouen adquirió su color distintivo más tarde, en la década de 1930, cuando llegaron refugiados, judíos sefardíes, huyendo de la creciente tensión en Europa. Fueron ellos quienes trajeron la tradición de pintar las casas de azul. En el judaísmo, el azul es el color del manto de oración, el talit, un símbolo del cielo y un recordatorio de Dios. Para los refugiados, era una forma de iluminar su nuevo refugio y encontrar la paz. A los residentes locales les gustó esta tradición, pero por razones más prácticas. Existe la creencia de que el color azul ahuyenta a los mosquitos, que confunden las superficies pintadas con agua limpia y corriente, que instintivamente evitan. Además, en las condiciones del calor africano, los tonos fríos de las paredes crean una sensación psicológica de frescor. Hoy en día, Chefchaouen es un paraíso para los fotógrafos y una pesadilla para los coloristas que intentan contar la cantidad de tonos. Las autoridades municipales apoyan esta tradición a nivel legislativo. Cada primavera, las mujeres de la ciudad renuevan la pintura, aplicando nuevas capas de cal con pigmento azul, para que la ciudad siga brillando. Aquí no hay amplios bulevares, solo calles estrechas y sinuosas que suben y bajan, llenas de olores a especias, cuero y té de menta fresca. Es un lugar donde la arquitectura se ha convertido en un lienzo, y la simple cal de las paredes se ha transformado en una performance artística colectiva que dura casi un siglo. El quinto puesto se lo lleva una obra vial que los conductores llaman el carrusel del pánico y los ingenieros una solución genial al problema de los atascos. Bienvenidos a la ciudad inglesa de Swindon, donde se encuentra el legendario cruce mágico.
Si lo observáis desde un dron, veréis algo que recuerda a los círculos en las cosechas dejados por extraterrestres, o a un símbolo oculto para invocar a un demonio de los accidentes. No es solo un cruce, es un laberinto vial increíblemente complejo, construido en 1972. La estructura consta de un enorme anillo central, alrededor del cual, como planetas alrededor del Sol, giran 5 pequeños mini anillos. Lo más loco aquí es la dirección del tráfico. En los pequeños anillos exteriores, los coches circulan, como es habitual en Gran Bretaña, en el sentido de las agujas del reloj, pero en el gran anillo interior, el flujo se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto crea un efecto de doble rotación, que hace que el cerebro de un conductor no preparado empiece a hervir. En el centro del cruce no hay marcas de carril, solo un campo de asfalto continuo, donde rigen las leyes de la selva y la cortesía. Para atravesar este laberinto, el conductor debe mirar por todos los espejos a la vez y tomar decisiones en una fracción de segundo. Al entrar aquí por primera vez, los novatos a menudo se quedan paralizados, se detienen en medio del tráfico o dan vueltas en pánico sin entender cómo escapar de esta centrífuga. Sin embargo, a pesar de su reputación aterradora y su apodo de Isla de la Locura, las estadísticas dicen lo contrario. Es uno de los cruces más seguros del Reino Unido. El secreto es simple. Los conductores aquí están tan asustados y concentrados que nadie se atreve a conducir imprudentemente o a mirar el teléfono. La velocidad del flujo es mínima. Todos se ceden el paso unos a otros temiendo crear un atasco. En 50 años de existencia se ha registrado un número mínimo de accidentes graves, principalmente arañazos leves y amor propio herido. El cruce mágico es un experimento único en la gestión del caos que demuestra que si se hace una carretera lo más complicada e incomprensible posible, la gente empezará a conducir por ella con la máxima precaución. El cuarto puesto lo ocupa una calle que se parece más a una pista de aterrizaje para naves intergalácticas, colocada por error en medio de una metrópoli habitada. Bienvenidos a Buenos Aires, donde se encuentra la avenida 9 de Julio, oficialmente la avenida más ancha del mundo. La anchura de este mar de asfalto es de 140 metros. Para que os hagáis una idea de la magnitud, es más que la longitud de un campo de fútbol del estadio de Wembley, incluidas las gradas. Si sois peatones y necesitáis cruzar al otro lado, preparaos para un verdadero viaje. Tendréis que superar hasta 20 carriles de circulación divididos por bulevares verdes, y hacerlo en un solo ciclo de semáforo es prácticamente imposible. Los residentes locales bromean diciendo que para cuando lleguéis a la mitad, es posible que os cambiéis el peinado o os crezca la barba. La construcción de este gigante comenzó en 1937 y se convirtió en una auténtica operación quirúrgica en el cuerpo de la ciudad. Para trazar esta arteria, las autoridades tuvieron que tomar medidas drásticas. Derribaron manzanas enteras de antigua arquitectura colonial. Miles de familias fueron reubicadas y edificios históricos se convirtieron en polvo para dar paso al flujo de coches. En el centro de la avenida se alza el famoso obelisco de 67 metros de altura, que parece un faro en este océano de tráfico. Para un conductor, un viaje aquí es una prueba de resistencia al estrés. El tráfico en Buenos Aires es caótico, ruidoso y agresivo. Autobuses, taxis y coches particulares cambian de carril constantemente, ignorando las líneas, al compás de incesantes bocinazos. Pero, a pesar de sus monstruosas dimensiones, la avenida no da abasto. En horas punta, este gigantesco río de coches se detiene, convirtiéndose en el aparcamiento más ancho del planeta. Es un monumento a la gigantomanía del siglo XX, que debía simbolizar el progreso y el poder de Argentina, y se ha convertido en un símbolo de que ni siquiera 140 metros de asfalto salvan de los atascos urbanos. El bronce de nuestro ranking, el tercer puesto, lo obtiene una ubicación que parece un sueño vívido, pero muy inquietante, de un arquitecto o un fallo a gran escala en el editor gráfico de nuestra realidad. En la pintoresca provincia montañosa de Bolu, en el noroeste de Turquía, entre densos bosques de coníferas y fuentes termales, se esconde el pueblo de Burj al-Babas. Al llegar aquí, cualquier persona normal experimenta una poderosa disonancia cognitiva. Ante tus ojos, hasta el horizonte, hasta donde alcanza la vista, se extienden interminables hileras de calles compuestas por mini castillos absolutamente idénticos y clonados. Techos grises puntiagudos, torrecillas redondas, balcones blancos tallados al estilo de un château francés o de una pantalla de Disney.
Todo parece caro, pomposo y de cuento de hadas, pero hay un detalle aterrador. Aquí no vive nadie. Es una gigantesca ciudad fantasma de lujo compuesta por 732 villas idénticas, que permanecen vacías, inacabadas y se deterioran lentamente bajo la influencia de la lluvia y el viento. La historia de este surrealista fracaso comenzó en 2014 como un ambicioso proyecto empresarial. El grupo de construcción local Sarot planeaba crear un exclusivo resort de lujo para inversores adinerados de países del Golfo Pérsico, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí. La idea era que cada propietario se sintiera como un auténtico sultán o rey en su propio palacio europeo, pero con comodidades orientales, con calefacción por suelo radiante, jacuzzis y centros comerciales cercanos. Sin embargo, la avaricia y la total falta de gusto arquitectónico jugaron una mala pasada a los creadores. En lugar de singularidad y privacidad, optaron por el método de copiar y pegar. Las casas están tan juntas que desde la ventana de un dormitorio se puede dar la mano literalmente al vecino del otro castillo, privando por completo a los residentes de espacio personal. Sales al balcón a tomar un café y ves cientos de balcones y ventanas vacías idénticas, mirándote. En 2018, cuando llegó la crisis económica mundial y los precios del petróleo se desplomaron, los inversores adinerados comenzaron a cancelar masivamente sus compras y a rescindir contratos. La empresa constructora, que había invertido sumas astronómicas en el proyecto, se declaró en quiebra con una deuda de $27 millones. La construcción se detuvo un día. Los trabajadores abandonaron las herramientas, las grúas se detuvieron y los palacios inacabados quedaron a merced de la naturaleza. Hoy en día, pasear por las calles de Burj Al Babas provoca una espeluznante sensación de irrealidad, similar al efecto del Valle Inquietante. Parece que has entrado en un videojuego, donde las texturas se han atascado y han multiplicado el mismo objeto hasta el infinito. Dentro de muchas casas, el lujoso estuco ya ha empezado a desprenderse. Los suelos de mármol nunca se instalaron y el frío viento de montaña sopla en las cuencas vacías de las ventanas, silbando en las escaleras de caracol. Los residentes locales llaman a este lugar el cementerio de las ambiciones y el valle de los millones perdidos. Es un ejemplo claro, costoso y triste de lo que sucede cuando la soberbia humana y la falta de gusto arquitectónico se encuentran con la cruda realidad económica, dejando tras de sí un valle de príncipes fantasmales que nunca llegaron a habitar sus dominios. El segundo puesto se lo lleva una calle que ha realizado quizás la transformación de imagen más radical, brillante y exitosa en la historia de la urbanística moderna. Nos trasladamos a la soleada Lisboa, la capital de Portugal, al distrito de Cais do Sodré. Hace 15 años, este era un lugar al que un turista respetable, y mucho menos un residente local con familia, no se le recomendaba entrar ni siquiera durante el día, y mucho menos por la noche. Era un clásico, sombrío, con olor a pescado y alcohol barato, distrito portuario de Barrio Rojo. Aquí reinaban prostíbulos dudosos, bares baratos para marineros que bajaban a tierra en busca de placeres rápidos, comercio ilegal y un nivel extremadamente alto de delincuencia callejera. La calle Nova do Carvalho era el sinónimo urbano de peligro, vicio y el bajo fondo social, un territorio donde regían sus propias leyes crueles. Pero en 2011, las autoridades de la ciudad y el estudio de arquitectura de José Adrián decidieron que había que hacer algo al respecto. En lugar de organizar redadas policiales contundentes, arrestar a cualquiera y simplemente cerrar negocios, optaron por un camino de arte, diseño creativo y psicología. El asfalto de la calzada se pintó de un rosa vibrante, un color fucsia ácido y llamativo. Este recurso visual, sencillo pero ingenioso, alteró instantáneamente la energía y la percepción del espacio. La calle pasó de ser un callejón oscuro a una obra de arte urbana al aire libre. Los sombríos tugurios se reconvirtieron en bares de cócteles conceptuales, cafés modernos y discotecas con los mejores de jotas. Y en lugar de marineros rudos y elementos criminales, el lugar se llenó de influencers, artistas, estudiantes y jóvenes de toda Europa. Ahora, Pink Street es el epicentro oficial de la vida nocturna de Lisboa y una de las calles más fotografiadas del mundo. De día es una zona fotográfica colorida donde el intenso rosa del suelo contrasta vívidamente con las paredes amarillas de los edificios históricos y el cielo azul penetrante de Portugal,
creando la imagen perfecta para Instagram. La gente se tumba a propósito en el asfalto para conseguir una toma inusual, y por la noche, la calle se transforma en una discoteca bulliciosa y pulsante, sin coches ni límites entre los locales. La multitud llena todo el espacio de pared a pared. La música retumba hasta el amanecer, y el aire está impregnado de una atmósfera de fiesta eterna. Es un ejemplo único de cómo un simple cubo de pintura y una estrategia de poder blando bien aplicada pueden borrar un pasado criminal sombrío, desplazar el crimen con la cultura y convertir una antigua zona de exclusión en la principal joya turística del país, generando millones de euros para las arcas públicas. Y por último, el primer puesto. Un lugar donde una taza de café matutino va acompañada de una potente descarga de adrenalina, y el concepto de grave incumplimiento de las normas de seguridad es el estilo de vida cotidiano de cientos de familias. En el antiguo distrito de Hanoi, la capital de Vietnam, existe un estrecho callejón residencial que se ha convertido en una leyenda mundial, un imán para los buscadores de emociones fuertes y un dolor de cabeza para las autoridades. La razón es que, en lugar de asfalto o adoquines, aquí discurren raíles de ferrocarril en funcionamiento, por los que varias veces al día, con estruendo, silbidos y chirridos, pasa un tren de varias toneladas. Y no se trata de un ligero tranvía turístico, sino de una auténtica locomotora de línea principal, con docenas de vagones de carga o pasajeros que sigue la ruta norte-sur. La geometría de este lugar es aterradora. La distancia de las paredes de los edificios residenciales, las entradas de las tiendas y los cafés de la calle al borde metálico del tren es de tan solo entre 40 centímetros y 1 metro. La vida aquí se rige por un horario de trenes estricto, como en el ejército. En las horas tranquilas es una calle asiática encantadora y pintoresca, llena de vida. Los residentes locales cuelgan la ropa a secar justo encima de las vías, los niños juegan en los durmientes aceitados, las abuelas cocinan en hornillos portátiles y los turistas se sientan en taburetes bajos de plástico, bebiendo el famoso café vietnamita de huevo con leche condensada y haciéndose selfies. Pero tan pronto como se escucha un silbato agudo y alarmante en la distancia y se encienden las luces de advertencia, la calle se transforma instantáneamente. Los propietarios de los cafés, en cuestión de segundos y con un automatismo perfeccionado durante años, recogen los toldos, retiran mesas, sillas, carteles publicitarios y prácticamente empujan a los visitantes distraídos contra las paredes de los edificios, exigiéndoles que se queden quietos y no se muevan. Cuando pasa el tren, la tierra bajo tus pies tiembla y el ruido es tan ensordecedor que te tapona los oídos y te impide oír tu propia voz. ¿Sientes el calor del gigantesco motor diésel? El olor acre a metal, aceite y polvo que levanta el tren. La locomotora pasa tan cerca que la onda expansiva te golpea en la cara. Y si extendieras la mano, algo que no debes hacer en absoluto si valoras tu vida y tus extremidades, podrías tocar su frío y sucio casco. Esta coexistencia extrema se remonta a la época colonial, a principios del siglo XX, cuando los franceses construyeron la línea de ferrocarril directamente a través de un barrio densamente poblado. Sin preocuparse por la comodidad y la seguridad de los residentes locales, en los últimos años las autoridades de Hanoi, temiendo accidentes debido a la afluencia de influencers, intentan cerrar el acceso a los turistas en esta zona, instalando vallas metálicas y cordones policiales. Pero el flujo de personas que buscan emociones fuertes no cesa. La gente encuentra rutas alternativas, se cuela por patios traseros o negocia con los propietarios de los cafés para que les guíen por caminos secretos. Este es un lugar donde la línea entre la vida hogareña y el peligro mortal se ha desdibujado por completo, y cada paso del tren es una pequeña victoria del hombre sobre las circunstancias y la física. Estas 10 calles demuestran que la fantasía humana, la capacidad de adaptación y a veces la simple estupidez no tienen límites. Estamos dispuestos a vivir en acantilados, a pintar el asfalto de rosa, a construir castillos en el vacío y a beber café bajo las ruedas de un tren, siempre y cuando no seamos aburridos y venzamos las circunstancias. ¿Y por cuál de estas calles te arriesgarías a pasear? Dale a me gusta si este episodio te ha sorprendido y no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En el futuro nos esperan lugares que te sorprenderán aún más. Hasta pronto.